Libertad de Desarrollo y Pauta les da la bienvenida a su ciclo de encuentros Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. En este quinto conversatorio, Sebastián Soto y Tomás Jordán conversan sobre hacia dónde va el sistema de gobierno con la redacción de la nueva Constitución. Moderan Natalia González y Eduardo Olivares. Hola, muy buenos días a todos. A nombre de Libertad y Desarrollo y de Pauta, quisiéramos darles a todos la más cordial bienvenida al quinto encuentro de nuestro ciclo Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. Hoy, junto a Eduardo Olivares, editor general de Pauta, vamos a conversar sobre el sistema de gobierno de cara a una nueva Constitución. Y para ello tendremos a dos destacados abogados que nos acompañan hoy, Sebastián Soto y Tomás Jordán. En este encuentro, nuestros expositores contarán con un espacio inicial de alrededor de 10 minutos para efectuar sus reflexiones iniciales en la materia y luego daremos paso a una conversación y preguntas. Hoy día vamos a comenzar con las palabras del profesor Sebastián Soto, abogado, director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de un libro que yo recomiendo mucho que se llama La Hora de la Reconstitución, de Ediciones UC. Sebastián, buenos días, tienes la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días. Muchas gracias a Radio Pauta, a Libertad y Desarrollo por esta invitación. Y para mí es un gusto poder conversar contigo, Natalia, con Eduardo y por supuesto con Tomás, la posibilidad de compartir este panel. Bueno, en estos minutos en que nos toca tirar algunas líneas respecto al régimen de gobierno, yo quiero plantear tres temas. El primero es la pregunta que debiéramos hacernos en esta materia. Y a mi juicio la pregunta es, ¿qué régimen de gobierno es el que en el futuro nos puede entregar la mayor gobernabilidad posible? Aquí no hay fórmulas matemáticas, aquí lo que nosotros esperamos es que un régimen de gobierno nos entregue reglas para resolver nuestros desacuerdos en un ambiente de sana convivencia, que genere cierta estabilidad en la decisión de gobierno y que también cree en la decisión política un ambiente de progreso donde se puedan tomar decisiones populares y también decisiones impopulares, porque los gobiernos requieren muchas veces tomar decisiones impopulares. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué régimen de gobierno nos entrega esa gobernabilidad? Las reglas del juego que nos puedan conducir por un camino como el que he señalado. Bueno, vamos entonces al segundo punto. Para responder esa pregunta, nosotros no podemos responderla de espaldas a nuestro pasado ni con los ojos vendados respecto a lo que está ocurriendo hoy. No es una respuesta que se elabore en un laboratorio, sino que tenemos que estar muy conscientes de nuestro pasado y de nuestro presente. ¿Qué nos dice nuestro pasado respecto al régimen de gobierno? Lo primero que creo que nos dice es que la figura del presidente en la historia de Chile ha sido siempre muy relevante, muy importante. Nosotros estudiamos la historia de Chile sobre la base de las figuras del presidente. Los presidentes son más o menos, pero regularmente elementos aglutinadores, son jefes de Estado y jefes de gobierno. Y al mismo tiempo, hay que reconocerlo, los presidentes también siempre han tenido alguna tensión con su propia coalición. No lo miremos en estos últimos años. Veamos cómo se lamentaba Eduardo Frei Montalva en los 60 del apoyo de su partido, la Democracia Cristiana. O veamos lo que escribía y decía el presidente Salvador Allende del apoyo de su coalición bajo la Unidad Popular. Es decir, esta figura central en la historia de Chile, como es el presidente, siempre ha tenido alguna tensión, alguna distancia y algún mal rato con su propia coalición. Es un primer elemento del pasado que tenemos que considerar. Y un segundo elemento del pasado, que no podemos olvidar, es que a mí me parece que Chile es un sistema multipartidista, o es muy difícil que nosotros podamos alejarnos de esa característica que nos acompaña por tanto tiempo. Así como somos presidencialistas en lo más profundo de nuestra constitución no escrita, me da la impresión que también me guste más o me guste menos. En lo personal a mí me gusta menos, pero aquí no estamos para lo que a uno le gusta, sino que para lo que uno intenta diseñar hacia el futuro, es que tenemos que pensar en un sistema
multipartidista. El sistema binominal que nos acompañó hasta hace algunos años era lo más parecido a un mayoritario y si bien logró reducir el número de partidos, siempre mantuvo un sustrato multipartidista. Y como digo, entonces, esas son dos características del pasado que nos deben llevar a que cuando dibujemos el régimen del futuro, bueno, tenerlas muy presentes. Veamos ahora nuestro presente. Y nuestro presente, creo que lo primero que hay que señalar es que se está caracterizando por una política muy poco sana, con una política polarizada, una cierta farandulización de la política, sin ningún respeto a la Constitución escrita y también con muy poco respeto a la Constitución no escrita. Los países progresan no solo cuando respetan sus reglas, sino que cuando hay un marco de comportamiento básico en la política. Y así pienso que nosotros podemos escribir la más conmovedora Constitución, la más estudiada por los expertos, que sea realmente casi perfecta, pero nada va a cambiar si la política no cambia, si la política no se sana, si la política no empieza, no vuelve a construirse sobre la amistad cívica, se aleja de la lógica amigo y enemigo, y entonces empieza a intentar sanarse, como digo. Pero nuestro presente no es solo eso, nuestro presente también podemos ver que nuestro actual presidencialismo tiene problemas, es como ha escrito Tomás Jordán, un sistema trabado y bloqueado por un Congreso fraccionado políticamente y caciquista. A mí me parece que esa es una definición que adecuadamente aborda no el presidencialismo de la Constitución escrita, sino cómo ha devenido ese presidencialismo en la última década y media, un poco más, un poco menos. Un sistema trabado y bloqueado por un Congreso fraccionado políticamente y caciquista. Entonces tenemos que intentar responder también a ese presente. Eso es el segundo punto. Y vamos entonces al tercero y final. ¿Por dónde creo yo que va la respuesta a la gobernabilidad? Y por eso entonces, ¿por dónde me parece a mí que debiera ir un camino hacia un nuevo régimen de gobierno? Lo primero es que no creo que vaya por un sistema semipresidencial. Sabemos que el sistema semipresidencial divide la figura del jefe de Estado, del jefe de gobierno. El jefe de Estado es electo democráticamente, el jefe de gobierno es electo por el Congreso. A mí me parece que el semipresidencialismo tiene inscrito en lo más profundo dos virus mortales. El primero es el problema de la parálisis, es decir, esta tensión que se genera entre jefe de Estado y jefe de gobierno que responden a mandatos distintos y convocaciones de poderes contrapuestas, y entonces es, digámoslo de otra forma, es llevar el conflicto dentro de la moneda. Es llevar el conflicto a la oficina del presidente enfrentada con la oficina del jefe de gobierno. Y creo que eso se resuelve o puede resolverse con la parálisis, con que haya un conflicto permanente intraejecutivo. Obviamente hoy día existen conflictos intraejecutivos, de eso no cabe ninguna duda, pero al final hay una autoridad que en los hechos y en el derecho es la que toma la decisión, y eso entonces libera o al menos reduce la tensión de esa parálisis. En el semipresidencialismo, en cambio, me parece que aquello es complejo. ¿Cómo se resuelve por algunos sistemas esta lucha de poderes, jefe de gobierno, jefe de Estado? Bueno, se resuelve por la vía de restarle mucho poder al jefe de Estado, al presidente de la República electo democráticamente por los chilenos. Y a mí me parece que eso nos trae el segundo problema del semipresidencialismo, que es el problema de la fronda. Es decir, una fronda legislativa elige al que manda y el pueblo, que elige con millones de votos al presidente de la República, finalmente elige a quien no manda. Y eso, en una lógica actual, en un momento donde el Congreso no parece tener la musculatura suficiente como para imponerse a la decisión del pueblo, me parece que es un error. Creo que el parlamentarismo, que es una segunda opción, es una mejor opción, pero mantiene algunas complejidades. Es una mejor opción porque, por ejemplo, supera el problema de la parálisis que he señalado, pero también tiene inscrita otra debilidad, a mi juicio, que es el problema de la estabilidad. ¿Y por qué el problema de la estabilidad?
porque en el régimen parlamentario y también en el semipresidencial, hay que decirlo, es necesario estar permanentemente formando mayorías para mantener el gobierno. Esto obviamente tiene algunas reglas según el sistema, pero en la definición, al menos en lo conceptual, es que permanentemente el gobierno tiene que formar mayorías para mantener su gobierno. Y eso genera inestabilidad. Y veámoslo en Europa. Hay unos muy buenos datos que ha dado Arturo Fontaine respecto a la situación de Bélgica, Holanda y mismo España, que permite apreciar constantes elementos desestabilizadores en las decisiones de los regímenes parlamentarios. Entonces, ¿cuál es el camino que yo veo? El 1, 2, 3 momiaes, no hacer nada, eso sería absurdo, porque hay que reconocer que tenemos desafíos en el régimen de gobierno. Y entonces yo pienso que nuestras modificaciones hacia el futuro debieran ser modificaciones a nuestro régimen de gobierno, pero en el marco del presidencialismo, en lo que se ha venido a denominar por algunos académicos como el presidencialismo de coalición. Es decir, un presidencialismo que busque formar una coalición en el poder legislativo para atraer al oficialismo a la moneda, digámoslo en chileno, y para generar espacios de coordinación con la oposición. ¿Cómo se logra eso? Se logra con lo que estos mismos autores han denominado una caja de herramientas, que son muchas reglas constitucionales en materia de agenda, en materias presupuestarias, en materia de conformación del gabinete y en otra serie de materias que podremos conversar después. Pero son mecanismos que lo que buscan es generar una mayor fluidez en la relación con el Ejecutivo, perdón, con el oficialismo en el Congreso y una cooperación con la oposición que está en el Congreso. Me parece que eso, y con esto cierro, me parece que eso lo que permite es mantener la estabilidad en la decisión de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se mantiene y en cambio puede mantener o puede no alcanzar mayoría en la decisión legislativa. O digámoslo de otra forma, me parece que las exigencias de la forma de hacer gobierno hoy exigen una cierta estabilidad en la decisión de gobierno que no es lo mismo que mayoría en las decisiones para legislar. Una cosa es gobernar, otra cosa es legislar, y pienso que un presidencialismo de coalición permite mantener la estabilidad en la decisión de gobierno e intentar mayorías en la decisión legislativa. Con eso cierro y agradezco nuevamente esta invitación. Muy bien, muchísimas gracias a Sebastián Soto. Y ahora vamos a escuchar a Tomás Jordán, quien es abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, tus 10 minutos. Dale, muchas gracias. Hola Natalia, hola Eduardo, hola Sebastián. Muchas gracias por la invitación a Pauta de Libertad y Desarrollo. También un especial saludo a mis alumnas y alumnos que deberían estar viendo este conversatorio, así que un saludo especial para ellos. Voy a tratar de acotar en los 10 minutos que me solicitaron. Partiendo que estamos en el tema que se llama una arquitectura del poder. Aquí estamos hablando de cómo la Constitución fija ciertos elementos institucionales en los cuales se va a establecer la relación entre ejecutivo y legislativo. Pero cuando hablamos de la arquitectura del poder, tenemos que hablar que nos vamos a referir al modelo político de Estado, a un modelo jurídico sobre la descentralización que toca indirectamente, por ejemplo, y también en este caso particular a la forma de gobierno, régimen político. Y cuando hablamos de régimen político o forma de gobierno, tenemos que tener claro que hay que tomar una decisión constituyente, que es dónde va a estar el pivote o el centro del poder, si va a estar en el presidente de la República o va a estar en el Congreso o Parlamento. Esa es la clave de la decisión sobre el régimen político. ¿Por qué? Porque el sistema presidencialista, como el chileno, como muchos casos latinoamericanos y Estados Unidos, tienen el centro del poder en el presidente de la República, en una figura fuerte electa directamente, junto con una elección de un Congreso que puede tener o no, o coincidir o no con la mayoría del presidente. Pero en cambio tenemos modelos distintos en que el pivote o centro del poder está en el Parlamento o Congreso, semipresidencialismo o parlamentarismo. Por lo tanto, son las mayorías que se dan ahí las que eligen a quién va a ejercer el gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en la discusión pública se tiende a confundir los elementos y por lo tanto se puede estar a favor de un parlamentarismo pero sin partidos políticos, cosa que uno ha escuchado en el debate público. Me parece que hay que tener claridad conceptual para elegir o no o discutir sobre un régimen político. Ahora bien,
Nuestro sistema es a mi juicio, y lo hemos escrito así con Nicolás Seguir, me refiero a un hiperpresidencialismo que está en crisis. Está en crisis porque básicamente, y lo decía Sebastián en un momento, tiende o tiene un incentivo al atravo y el bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y este tiene ciertas características básicas, este sistema hiperpresidencialista, que curiosamente la Constitución estableció un criterio muy sencillo que es fortalecer o hiperfortalecer al presidente de la República en una serie de atribuciones que están ahí históricamente, como la iniciativa exclusiva en las materias principales, o el veto, que básicamente el veto lo que hace es subir los quórum de las leyes, no es otra cosa que corre en favor del presidente, porque si al presidente no le gusta un proyecto que está en el Congreso, lo veta y por lo tanto sube a 2/3, un quórum incluso simple, para imponer su criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un régimen en que el presidente tiene muchas atribuciones y el Congreso es débil. Entonces, como el Congreso es débil, por un lado, es multipartidista, por otro, tiene liderazgos individualistas y altos quórum en algunas de las leyes, genera un espacio en que el Congreso no tiene instrumentos para equilibrar el poder presidencial y por lo tanto lo que queda es trabar y bloquear. El ejemplo más paradigmático me parece el gobierno del presidente Piñera, que el presidente Piñera salió electo con el 53% de los votos, pero tiene una doble minoría. Minoría en la Cámara de Diputados, minoría en el Senado. Por lo tanto, al tener una doble minoría, este régimen presidencialista nos muestra de manera palpable en los últimos 3 años cómo se produce la traba y el bloqueo entre presidente y Congreso. Ahora bien, esto no es menor, porque además se suman a 2 cuestiones que a mi juicio son relevantes, que es que el Congreso nuestro es bicameral y ambas cámaras hacen el mismo ejercicio. Por lo tanto, cuando tienen liderazgos individualistas en un sistema multipartidista, el ejercicio que tiene que hacer el Ejecutivo, por ejemplo, tramitar una ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, después parte de cero y tiene que iniciar nuevamente un debate completo, una tramitación completa en la segunda Cámara. Por lo tanto, el sistema ni siquiera tiende a generar una eficacia o una eficiencia en el funcionamiento del Ejecutivo y Legislativo. Y último, que tiene que ver con el rol del Tribunal Constitucional, que interviene en el debate legislativo, interviene en el proceso democrático de generación de leyes, y eso, a nuestro juicio, en el texto, traba, más, debilita aún más la posición del Congreso, porque las leyes, como expresión de la voluntad mayoritaria democrática, se ve aminorada, se ve atenuada y se ve debilitada por un rol de un tribunal que en el diseño institucional lo hace intervenir en la política. Seguido con esto, que se liga al individualismo caudillesco en el Congreso, tiene que ver con un sistema de partidos débiles. Y aquí parte una premisa que no hay ningún sistema político estable en un país desarrollado que tenga partidos políticos débiles. No existe. Si nosotros queremos avanzar, cualquiera sea el sistema, hacia un régimen político que nos permita también tener una democracia desarrollada, tenemos que fortalecer los partidos políticos. Ahora bien, ¿hacia dónde ir? Me parece que nosotros en el texto con Nicolás y Pamela adherimos a un presidencialismo parlamentarizado. ¿Qué significa? Que establecer incentivos institucionales para la colaboración y la corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo. Sobre todo una corresponsabilidad del Congreso, que si nosotros examinamos las atribuciones, la responsabilidad siempre se la lleva el Ejecutivo. Pero el Congreso no tiene atribuciones por un lado, pero tampoco tiene consecuencias de su actuar que bloquea y traba la discusión. Ahora bien, lo que hay que tener claridad es qué se quiere. Y lo que hay que querer, a nuestro juicio y a mi juicio en particular, es que tener un gobierno de mayorías. Es decir, que quien gana la elección pueda llevar a cabo su programa de gobierno. Esa es la clave en un sistema de gobierno. Nosotros, fue diseñado a partir del sistema binominal un modelo que básicamente buscaba que la minoría pudiese trabar la discusión sobre la mayoría. Y por lo tanto buscaba una especie, una subespecie de un modelo consensual democrático en que la minoría no fuese pasada a llevar. Pero si uno tiene que partir en una mesa o en la hoja en blanco, por decirlo así, y vamos a discutir sobre el régimen político, la clave está en que las democracias funcionan con la regla de mayoría. El régimen de mayoría es la clave para tener una democracia estable. Ahora bien, lo siguiente es que ese ejecutivo tenga una mayoría en el legislativo, que el presidente de la República pueda contar con una mayoría en el Congreso. Si no, vamos a estar siempre en una traba y bloqueo. Los presidentes de la República en Chile, salvo la expresidenta Bachelet en su segundo gobierno, y los 2 primeros años de su primer gobierno,
siempre han tenido minoría en alguna cámara, lo cual solo beneficia a la minoría del Congreso, no a la regla de mayoría. Por lo tanto, nuestro sistema ha funcionado al revés de la premisa básica de los sistemas de gobierno. Ahora bien, esto es importante, y aquí voy a tratar de ir redondeando para después meternos en Honduras, que no existan trabas a la democracia. Y eso tiene que ver con que los quórums sean simples y excepcionalmente un quórum de mayoría absoluta. Es decir, que la mayoría en el Congreso se pueda expresar continuamente. Y dos, que, como ya lo decía, el TC no cumple un rol de interventor de la política y por lo tanto eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional. Y dos, los últimos dos elementos que me parece que son claves. Fortalecer el sistema de partidos. Fortalecer el sistema de partidos. Vuelvo a insistir, si nosotros no tenemos un sistema de partidos fuerte, un sistema de representación fuerte, en que hayan cámaras de representantes en cual se canalicen adecuadamente los intereses de la ciudadanía, vamos al populismo directamente. Es decir, un Congreso lleno de liderazgo individualista y además sin partidos políticos, nos vamos a parecer más bien al sistema como ha pasado en nuestros vecinos Perú o en Brasil, en que la negociación básicamente es una negociación basada en dinero, para decirlo directamente. Y esto requiere mayor control de los partidos, mayor democracia interna de los partidos, mayor rendición de cuentas, y al mismo tiempo, y con esto voy cerrando, hay un último elemento que nos parece clave, y a mí en particular, que la ciudadanía tiene un rol esencial hoy día en la relegitimar el sistema político. No solamente basta con pensar en la relación ejecutivo-legislativo, no solamente basta pensar en las atribuciones del presidente con las del Congreso, sino que si no hay una conciliación con la ciudadanía a través de instrumentos de democracia directa o deliberativa, no vamos a poder legitimar, porque lo que está en crisis acá hace mucho tiempo en Chile es la confianza, la relación que hay entre sistema político, entre sistema de partido y ciudadanía. Hoy día el partido político cumple un rol muy distinto al que cumplía hace 30, 40, 50 años, que era el instrumento de canalización de las demandas ciudadanas. Hoy día la ciudadanía, por decirlo así, está en una posición equivalente a un partido, por lo tanto el partido cumple un rol muy determinado, que es canalizar ciertas demandas políticas de política pública de la ciudadanía. Pero en el fondo lo que hay que pensar es cómo la relación ejecutivo, legislativo, ciudadanía se reformula a través de democracia, algunos instrumentos de democracia directa, como puede ser la iniciativa popular de ley, o incluso como pasa en Uruguay, que cumple un incentivo bien interesante a la negociación y al diálogo, el mandato revocatorio, o el referéndum revocatorio de leyes. Me quedo ahí para empezar la conversación. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Sebastián, por estas interesantes reflexiones. Yo quisiera partir con una pregunta para Tomás, justamente. Me parece, Tomás, que de tu intervención uno puede deducir que si bien hoy día el presidencialismo muestra problemas y muestra facetas que hay que corregir, pareciera ser que los problemas que por lo menos tú has mencionado no son endógenos al presidencialismo, sino que más bien, interpreto yo, tienen que ver con un sistema de partidos hoy día que necesita ser modificado, tiene que ver a lo mejor con un sistema electoral por el cual elegimos a nuestros parlamentarios, que no sé si cumple con esta función de tender hacia las mayorías que tú mencionabas, y me da la impresión también de tus palabras que si bien hay hartas herramientas que tiene el presidente de la República hoy día, y tú las mencionabas, lo que estamos viendo hoy en el gobierno del presidente Piñera es justamente una muestra de que cuando hay un gobierno de una coalición, pero que tiene minorías parlamentarias, esos poderes que parecen muy fuertes hoy día escritos en la Constitución, se diluyen bastante en el ejercicio práctico. Entonces yo te quería preguntar, si no es endógeno al presidencialismo el problema, ¿qué reformas crees tú que debiéramos hacer o podríamos hacer a nuestro sistema electoral para tender a tener estas visiones de mayoría o mayoritarios, sobre todo en la actividad también después legislativa? ¿Y qué reformas en puntual tú harías al sistema de partidos políticos? Porque entiendo de tu intervención que no debiéramos caminar una cosa muy distinta al presidencialismo, pero sí a lo mejor ajustar tuercas en estos otros elementos que son parte también del sistema de gobierno. Sí, yo creo que no es endógeno porque en el fondo ya está superada la discusión eterna antigua de que el parlamentarismo era mejor que el presidencialismo y por lo tanto siempre había que optar por un parlamentarismo.
Me parece que eso ya está superado por la realidad y hay sistemas parlamentarios que funcionan muy bien y otros que no funcionan bien y viceversa con el presidencialismo. Entonces, la pregunta es por qué hay presidencialismos que funcionan mejor que otros y qué pasa cuando tenemos un sistema presidencial, que esto no es muy científico, lo voy a decir, pero quiero decir que es lo que uno ha observado, que se sostuvo básicamente la responsabilidad política de sus políticos los primeros 30 años. Me parece que en la transición, el proceso transicional obligó al sistema de partido a los políticos a asumir altas dosis de responsabilidad para mantener el equilibrio de esta transición hacia una democracia. Eso se ha expresado básicamente, me parece, en la forma en que los gobiernos han llevado a cabo sus políticas públicas. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros no podemos pensar en un modelo siguiente de un régimen presidencial si no corriges los defectos que tienes, porque básicamente este sistema, como por decirlo así, cuando estaba sostenido la responsabilidad política no veíamos los defectos, pero cuando este sistema se empezó a debilitar, que coincide curiosamente con la crisis de los partidos políticos a partir del año 2015 por el financiamiento ilegal de la política. La crisis del sistema en general viene de una baja electoral, pero si uno se hace un zoom, ¿desde cuándo empieza a producirse este fenómeno de dispersión completa y de incapacidad de los gobiernos, tanto el anterior como este, de poder ordenar a su coalición? Tiene que ver justo con la coincidencia en que el punto más bajo del sistema de partido aparece en el 2015. Entonces, tenemos una crisis del sistema de partido, tenemos una crisis del sistema político. Ahora bien, ¿cómo se hace o cómo se puede corregir? Hay varias cuestiones. Uno, yo decía que tiene que haber colaboración y corresponsabilidad. La colaboración en el texto que nosotros trabajamos, que se llama Crisis del Libre Presidencialismo, es que algunos parlamentarios, hombres o mujeres, puedan ingresar al Ejecutivo. Es decir, puedan ser ministros o ministras de Estado. Cuando tú estás pensando en una reforma interesante, por ejemplo, educación, pensiones, imaginemos que el próximo gobierno, su foco son las pensiones. Lo clave para el gobierno es poder desarrollar o poder llevar a cabo esa reforma. ¿Qué mejor que el presidente de la comisión sea un ministro de su propia coalición y por lo tanto sea un parlamentario que al mismo tiempo lleve el mensaje del Ejecutivo al Congreso y tenga la capacidad de ordenar el Congreso en sí mismo? Me parece que ese es un incentivo a la colaboración y dos, hace responsable al parlamentario, que son ministros, de las consecuencias de su acto, de la política propiamente tal, por un lado. Dos, también hay una cuestión que no es menor, que tiene que ver con la iniciativa exclusiva o la iniciativa de ley, porque si nosotros miramos, salvo los feriados, ¿cuáles son los grandes temas que el Congreso propone para la ciudadanía? Entonces puede haber un parlamentaria con mucha inquietud, con mucha inteligencia en cuanto a ideas, pero si no tiene el copatrocinio, si no va a la moneda y después pasa a Hacienda que le patrocinen el proyecto de ley, nunca una buena idea que salga al Congreso va a ser ley. Por lo tanto, depende 100% de la voluntad del presidente o presidenta de ese momento que esa gran idea o esa buena idea se transforme en un proyecto de ley. Por lo tanto, hay que pensar bien. Yo diría que salvo la iniciativa exclusiva en materia financiera, no veo por qué otra materia dentro de la discusión legislativa tenga que ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. E incluso esa podría ser compartida. ¿Por qué lo digo? Porque uno dice, bueno, lo que pasa es que el Congreso va a tomar medidas sobre el sistema de pensiones, sobre el sistema de salud, sobre el Código del Trabajo, que son las discusiones que se han venido dando en el último tiempo. La pregunta es, ¿por qué no? Si en el fondo es una discusión, el Congreso, la Cámara de Representantes, en particular la Cámara de Diputados, es una Cámara de Representación popular del pueblo, básicamente. El modelo norteamericano, que se sabe mucho, las iniciativas están en el Congreso, no está en el presidente de la República. En nuestro hiperpresidencialismo se ha radicado, curiosamente, en que todo, en una desconfianza de la política, en una desconfianza del sistema de partido. Ahora bien, y voy a tu pregunta que decía, los partidos políticos requieren necesariamente, y esto fue parte de la reforma política del gobierno anterior, de una reformulación en cuanto a su, no solamente a su ámbito de existencia, que se liguen, que se vinculen a la ciudadanía, sino también a un control interno. Yo lo voy a decir así, me parece que antes de la reforma política del 2016-2015 sobre el sistema de partidos, los partidos políticos básicamente funcionaban como un club de amigos. Nosotros tratábamos de comparar en ese momento lo que se cumplía de la ley de partido y no, y era básicamente no se cumplía nada. Entonces lo que requiere es mayor democracia interna, es decir, que
evitar el caudillismo interno dentro de los partidos, mayor liderazgo, por lo tanto, que las directivas puedan tomar decisiones que representan a sus partidos, mayor control significa de los dineros, de esa democracia interna, y mayor rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Sin rendición de cuentas no va a llegar a ningún lado en el sistema de partidos. Ahí para redondear, Natalia, para no extenderme más. Muchas gracias, Tomás. Voy a tomar parte de lo que Natalia preguntaba a Tomás para también llevarlo a Sebastián, y Sebastián, por cierto, seguro que tiene algunos comentarios respecto de la respuesta de Tomás. Pero hay un concepto que suele repetirse, que está en el título incluso del artículo que mencionaba Tomás, que es el de hiperpresidencialismo. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes tienen una definición para hipopresidencialismo, de tal manera que sepamos de qué se trata la diferencia entre el hiper y el hipo, y dónde hoy día habría un hipopresidencialismo. ¿Será el caso de Estados Unidos uno de hipopresidencialismo, por ejemplo, ya que Sebastián tiene mayor dominio sobre ese tema? Y a partir de ello, me gustaría preguntarle a Sebastián, bueno, si el hipopresidencialismo es posible, si es deseable, y si tiene que ver con la propuesta que él mencionaba de tener un presidencialismo de coalición, con una caja de herramientas, que de hecho no alcancé a entender muy bien qué herramientas serían esas, y por lo tanto sería muy interesante que pudieras elaborarlos ahora. Bueno, gracias, Eduardo. Yo tengo algunos comentarios muy breves sobre lo que dijo Tomás antes de entrar a lo que tú preguntas, Eduardo, pero solo quiero hacer un punto que creo que es importante tener presente al planteamiento de Tomás, porque Tomás, a mi juicio, acertadamente dice que el sistema presidencial en las décadas anteriores se sostuvo sobre la base de la responsabilidad política de los líderes. Y yo quiero insistir en que no hay régimen de gobierno, no hay sistema político que no se sostenga sobre la base de la responsabilidad política de los líderes. Es decir, podemos diseñar la mejor arquitectura, pero si es que esa arquitectura no cuenta con líderes responsables políticamente, nada de eso va a sobrevivir. Miremos el ejemplo de Estados Unidos, que a mi juicio es un gran ejemplo. El ejemplo de Estados Unidos, en su forma de hacer política, se construye sobre la base de una constitución y sobre la base de acuerdos y consensos fundamentales, que el gobierno de Donald Trump vino a romper. ¿Por qué? Por la incapacidad de un líder político de ser responsable. Y es muy difícil que la institucionalidad regularmente sometida a esa irresponsabilidad pueda mantenerse o sobrevivir, o al menos mantenerse sanamente. Entonces, aquí puede pasar lo mismo, si es que nosotros no Sebastián, logramos... ¿te puedo interrumpir un segundo? Es que sobre eso, lo que pasa es para adherir una pregunta, perdona. ¿Cuál sería, como a tu juicio, los instrumentos frente a un presidente o presidente irresponsable? En el presidencialismo propiamente tal, porque lo vamos a elegir por 4 o 5 años. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si nos enfrentamos a un Trump y lo tenemos ahí? ¿Qué haríamos? Sí, bueno, por supuesto, ese es siempre un riesgo. Ahora, ¿cómo es que los países logran sobrevivir a eventuales líderes irresponsables? Es con una institucionalidad, con un sistema de pesos y contrapesos fuerte. Y ahí es donde, por ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema jugó un rol. Por eso a mí me parece que debilitar el rol que el Tribunal Constitucional ejerce también de control sobre las mayorías legislativas es, en alguna medida, permitir que esos líderes eventualmente responsables en el Congreso, esos caciques, simplemente actúen con total irresponsabilidad. En fin, creo que uno puede discutir mucho más eso. Lo único que quiero señalar es que nunca nos debemos abandonar completamente en las reglas, sino que también debemos promover un acuerdo político no escrito fundamental sobre aquello que es correcto e incorrecto, sobre aquello que es decente o aquello que no es permisible en materia política. Y creo que eso entre nosotros ha sido severamente dañado en los últimos años. Ahora voy a la pregunta de Eduardo. Me gusta esa distinción entre hiperpresidencialismo e hipopresidencialismo. Creo que es una nueva categoría que Eduardo ha introducido para la ciencia política. Yo la verdad es que no creo... Que escriba un texto. No, pero se lo pregunto a ustedes, si ustedes hablan de hiper. Yo no creo en el hiperpresidencialismo chileno tallado en piedra.
Lo que sí creo es que cada una de las reglas que está hoy día presente en la Constitución actual tiene una historia. Fue una reacción no desde la teoría y desde el laboratorio, sino que es una reacción concreta a problemas de gobernabilidad. La iniciativa exclusiva en 1943 y en 1970 principalmente. El veto en 1893. En 1893. Y así el Tribunal Constitucional como un árbitro entre poderes en 1970. Y así tantos, ¿eh? Así tantos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como las constituciones son cuerpos vivos, en alguna medida estas reglas se van adecuando también a ciertos acuerdos tácitos que hay a nivel de la política. Pero déjame ir ahora al tema de esta caja de herramientas, es decir, el presidencialismo de coalición, ¿es un hiperpresidencialismo o un hipopresidencialismo? Bueno, la verdad es que depende. Es un presidencialismo que permite generar una coalición al interior del Congreso. ¿Y cómo? Por ejemplo, lo que dicen algunos autores es por la vía de lo que planteaba Tomás, la posibilidad de que los parlamentarios sean ministros. Y eso facilita el flujo del oficialismo desde la moneda del Congreso. Y creo que eso es una idea que debiéramos explorar. Segunda fórmula, el manejo de la agenda legislativa. Nosotros hoy día tenemos un sistema de urgencias que aparece muy hiperpresidencialista, pero en el papel, pero la verdad es que en la práctica, desde hace muchas décadas, no tiene nada de hiperpresidencialista. ¿Por qué? Porque no tiene asociada ninguna sanción al incumplimiento de la urgencia. Entonces debiera crearse un sistema de urgencias que comparta el poder de agenda entre el Congreso y el presidente de la República, y eso permita entonces generar espacios para que un partido político de oposición pueda negociar su apoyo en ciertas materias si es que se le concede poder de agenda en otras. Y eso es común en la negociación entre poderes. Y un tercer espacio que me parece interesante, que es todo lo que dice relación con la cuestión presupuestaria. En Chile, durante mucho tiempo, a mi juicio de un modo un tanto negativo, la ley de presupuestos fue un espacio de transacción entre oposición y gobierno. Y eso implicaba que el gasto público muchas veces estaba sometido a los criterios políticos más que a criterios técnicos. Entonces se negociaba un puente por allá, una escuela por acá, y así sucesivamente. Yo creo que no hay que llegar tan lejos, pero sí nosotros debiéramos generar también espacios para que tanto oficialismo como oposición vean en la posibilidad de programas que los determinados partidos promueven como mecanismos para generar también un espacio de negociación. Lo mismo con la iniciativa. Yo he escrito sobre la iniciativa legislativa, la iniciativa exclusiva, perdón, parlamentaria. Es decir, que también el presidente tenga que conseguir apoyo en el Parlamento para enviar ciertos proyectos de ley. ¿Por qué? Porque hay iniciativa exclusiva del presidente, pero también hay iniciativa exclusiva del Parlamento. Así hay tantas otras herramientas que permiten que la decisión legislativa, que insisto, no es lo mismo que la decisión de gobernar, la decisión legislativa sea una decisión compartida entre oficialismo y al menos parte de la oposición en el Congreso. Y ese es un presidencialismo de coalición, no sé si un hipopresidencialismo, no sé si un hiperpresidencialismo, pero sí al menos creo que el presidencialismo que Chile necesita. Muchas gracias, Sebastián, muy interesante. Yo solamente para no quedarme con la duda o la inquietud, Tomás planteaba, Sebastián, que en materia de iniciativa exclusiva, a él le parecía que básicamente mantener la iniciativa exclusiva de gasto o en las materias financieras al presidente de la República era razonable y que el resto de las materias, si bien te entendí, Tomás, podía perfectamente ser hoy día iniciativa del Parlamento. Y hoy día, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no conoce en detalle el texto de la Constitución, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a materias de seguridad social. Hay algunas materias laborales en las que el presidente tiene iniciativa exclusiva, como la fijación del salario mínimo, ¿no es cierto?, para el sector privado. ¿A ti te parece, Sebastián, que esas materias pueden ser hoy día, y te lo pregunto bien en concreto, porque como hoy día la política está desprestigiada, tenemos a un Congreso que lamentablemente ha devenido en decisiones irresponsables, sobre todo en estos últimos 2 años, vulnerando el Estado de Derecho incluso en muchos casos? ¿Te parece que esas materias efectivamente podrían ser abordadas por el Congreso, que podrían compartir iniciativa con el presidente? Bueno, gracias, Natalia. Lo primero que en esta discusión es interesante cómo no podemos desatender
la situación del Congreso hoy, si muchos sostienen que el Congreso hoy se ha desapegado completamente a las reglas y al derecho, a mí me sorprende que estemos promoviendo entonces que un Congreso no muy leal a la norma, como han dicho muchos, sea un Congreso que pueda recibir más atribuciones. Creo que el Congreso tiene que dar en alguna medida señales de responsabilidad política, de señales también de una aproximación leal al derecho para reclamar nuevas atribuciones. Pero vamos un poquito más al detalle, y me parece que cada una de esas disposiciones que tú señalas de materia de iniciativa exclusiva están profundamente ancladas en la historia de nuestro país. Todas las que mencionas son o bien incorporadas en 1943 o en 1970, iniciativa de Frei Montalva. La Constitución del 80 en realidad solo incorpora una que no ha sido mencionada y es muy escasa, que es la cuestión de la negociación colectiva como iniciativa exclusiva. Ahora, yo sigo creyendo que la iniciativa exclusiva del presidente de la República es relevante en la medida que los chilenos le hacemos responsable a los presidentes del manejo fiscal. Porque lo peor sería separar atribución de responsabilidad. Es decir, darle la atribución a unos y hacer responsable a otros. Y hoy día me parece que hay una conciencia bastante clara que la política fiscal es responsabilidad del presidente de la República y entonces él debe tener la atribución. Eso, y cierro con esto, eso no quiere decir que no debamos mirar otras facetas de este mismo tema. Y yo pienso que el presidente de la República sí debe, en el futuro, ejercer sus atribuciones legislativas coordinadamente con el Congreso o con al menos parlamentarios de su coalición. Y pienso entonces que el trabajo prelegislativo que hoy día se hace tan comúnmente pudiera institucionalizarse por la vía de esta regla que señalo, que es la iniciativa exclusiva parlamentaria, es decir, que el presidente deba no solo firmar él o ella los proyectos de ley, sino también el día de mañana un grupo de parlamentarios. Y eso comparte iniciativa y responsabilidad. Me gustaría acotar algo, Claro. Natalia, porfa, que tiene que ver con que tú y Sebastián han hecho una afirmación que no comparto, que tiene que ver con el desapego del Congreso a las reglas constitucionales. Porque básicamente, a mi juicio, no es así. Lo que pasa es que uno puede no compartir el instrumento que sea la reforma constitucional para llevar a cabo ciertas cuestiones que alguno consideraría que son materia de ley o de política pública. Pero eso no es equivalente a un desapego. Si uno examina además la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, tuvo que traer a la vista una regla que había sido derogada el año 89, es decir, que una reforma constitucional no puede pasar a llevar una atribución del presidente, para poder presentar una doctrina de que, entre comillas, el Congreso estaba pasando a llevar la Constitución. Es decir, revivió una norma derogada para poder afirmar la inconstitucionalidad. Es decir, hay una mutación constitucional completa. Es más, el TC en esa sentencia reforma la Constitución sin pasar por el Congreso, porque vuelve a revivir una norma derogada. Hay una reforma constitucional en una sentencia que no me parece que atribuir más poder a un presidente de la República a través de revivir una norma me parece más grave aún del Estado de Derecho que lo que el Congreso ocupe la reforma constitucional. Yo lo quiero dejar ahí bien sentado porque pareciera ser que hay un gran, amplio acuerdo sobre ese desapego, y me parece que es todo lo contrario, hay una discusión ahí bien interesante que dar. Bien, Perdón, yo creo que el punto de Tomás puede tener sentido si mi planteamiento es más amplio. Yo no centraría solo esto en el tema de los retiros de fondos de pensiones, sino que lo centraría en una cierta cultura o un cierto relato de menor incidencia del derecho en la tramitación de los proyectos de ley. Quizá, entonces, no en un caso concreto, sino que más bien en una especie de relato general. Y creo que en eso quizá pudiéramos llegar a coincidir. No, a ver, está claro que el multipartidismo extremo no ha sido un aporte respecto de de permitir una política en el Congreso de mayor acuerdo y una mejor política propiamente tal.
Nosotros podemos criticar ciertos liderazgos individualistas que hoy día están en el Congreso, me parece que eso es evidente. Pero también, si uno, por eso digo que hablar de que desapego al Estado de Derecho, eso tiene que ver con que estarían incumpliendo la Constitución. Entonces, yo ahí sería, yo concuerdo con Sebastián de que podemos buscar un punto entre medio de que hay una política con menor, una política más desapegada a las formas que se venían dando. Pero no afirmaría que es contraria a la Constitución. De partida, hay una sola sentencia que declara que se ha estado en contra de la Constitución y que es la polémica que acabo de mencionar. Por lo tanto, si uno es leal al propio proceso, uno tiene que decir que el Congreso no ha ido en contra de la Constitución. Es más, las reformas anteriores fueron promulgadas y publicadas por el presidente de la República. Y la promulgación, el acto de promulgación y el acto de sanción conlleva el acto de conformidad. Bien, es evidente que este es un tema de interés y de debate, y también es evidente que hay que separar a veces la práctica de la norma, ¿okay? Una cosa es lo que está escrito, y otra cosa luego es cómo los distintos actores la desarrollan, y ustedes varias veces han planteado que una cosa es lo que dice el papel, y luego han puesto como ejemplo el actual Congreso, para decir eso, decía Sebastián, ¿verdad? Que si el actual Congreso tuviese más poder, habría que tener bastante cuidado, dado el tipo de caciquismo que hay, o como plantea Tomás también, que hay un sistema tan partidísticamente fragmentado que podría generar nuevos problemas. Pues bien, ¿qué pasaría si lo mismo lo llevamos a la figura del presidente? Es decir, hay algunos personajes que uno podría decir sin problemas que son populistas, que están en las primeras posiciones de las encuestas hoy día. Y esas figuras podrían convertirse en presidente de la República. Esa figura de presidente de la República, en la figura que ustedes piensan para esta nueva norma constitucional, ¿verdad? De este nuevo presidente de coalición o este nuevo presidente parlamentarizado, ¿cómo funcionaría, creen ustedes? Vamos a partir por Sebastián. Bueno, ese es el riesgo siempre de un presidencialismo, y es que el presidente, la figura del presidente, sea una figura populista. No cabe ninguna duda, no hay ningún régimen que nos libere completamente de los populismos. De hecho, si uno mira el libro Cómo mueren las democracias de Steve Levitsky, lo que sostiene básicamente es que las democracias hoy mueren por caudillos populistas como los que hemos visto en las últimas décadas o años en muchas partes del mundo. Yo entonces no tengo una respuesta, tampoco creo que haya una forma que nosotros podamos en la Constitución poner con letras mayúsculas que se prohíben los líderes populistas, porque nada de eso va a ocurrir. Lo que sí es una forma de evitarlo, al menos creo, eso con un sistema de partidos sólido, y en eso coincido con Tomás. De hecho, volviendo al libro de Levitsky, la gran crítica que hace él para la llegada de Trump al poder no es tanto a Trump como a la renuncia del Partido Republicano para evitar la nominación de Trump. La pregunta es si nosotros nos podemos hacer una ex ante, podemos hoy día planificar una cuestión similar, es decir, ¿quiénes son hoy día los responsables de evitar de que un líder populista llegue al poder? Creo que no es tanto la Constitución, ni esta ni la de mañana, como los partidos políticos y la clase política que logre y sea capaz de evitar aquello. Creo que ese es el gran desafío hoy día de nuestro sistema de partidos. Tomás, pero para llevar esa pregunta un poquito más allá, estamos hablando hoy día de Constitución. ¿Cómo desde la Constitución sí, yo se creo podría que evitar esto? Bueno, coincido con Sebastián en eso. Es muy difícil que un líder populista, si es elegido por la mayoría de un parlamentarismo, va a ser populista igual. Es decir, no hay régimen que se salve de eso. Pero también tiene que ver con el equilibrio y contrapeso con el Congreso, que no es menor. Es decir, un presidente populista, si tuviéramos un presidencialismo y una presidenta o presidente populista, el que corresponde ahí ejercer el equilibrio es el Congreso, y ojalá que ese Congreso, en una mayoría distinta al presidente, porque cambiase de mayoría, por decirlo así, pueda en el fondo sostener la democracia y evitar esa desbandada populista. ¿Por qué? Porque ese presidente seguramente va a necesitar muchos instrumentos legislativos para llevar a cabo su política.
¿Okay? Y eso no es menor, porque el fortalecimiento de partidos es clave. ¿En qué sentido? Si tú tienes puros liderazgos individuales y el presidente de la República negocia uno a uno, es mucho más fácil obtener una mayoría que si tienes partidos fuertes, responsables, programáticos, con control, con fiscalización, con rendición de cuentas, porque en ese momento el partido político es el que va a generar el freno y contrapeso a ese presidente. Si tú tienes, el peor de los mundos, un Congreso débil, en el sentido de débil que tenga puros liderazgos individualistas, caudillos, con partidos desapareciendo, y un presidente que tiene atribuciones en distintos ámbitos, está camino al fracaso. Por eso es que, y con esto cierro lo constitucional y lo que viene, que los convencionales tienen una responsabilidad republicana sustancial, que es pensar un modelo de gobierno, una forma de gobierno que permita gobernar en estabilidad, pero también que disponga de instrumentos cuando hay inestabilidad. Inestabilidad se refiere a crisis, pero también a liderazgos caudillistas populistas, que estamos en eso. Y ahí, cierro, perdona, que en los modelos que estamos pensando Sebastián y yo, me parece que en eso coincidimos, tiene que ver con que haya un Congreso fuerte, un Congreso responsable, un Congreso con partidos fuertes, y no es posible pensar en el fondo la iniciativa exclusiva, por ejemplo, volviendo al tema anterior, con un Congreso débil, con un Congreso caudillista. Es decir, todas las fórmulas te dan necesariamente fortalecer, corregir, rectificar, oxigenar el sistema de partidos. Por eso yo partía en un comienzo diciendo, no nos engañemos, ningún país desarrollado tiene un sistema de partidos débil, ninguno. Nosotros queremos ser desarrollados económicamente, socialmente, pero también hay que pensarlo políticamente. De acuerdo. Yo voy a hacerles, creo, la última pregunta, porque ya vamos llegando hacia el final, que no quiero dejar de tocar un tema que Tomás planteó en su alocución inicial y quisiera saber bien qué opinan los dos y entrar un poquito más en detalle. Hoy día se dice mucho, y algo decía Tomás, que efectivamente la ciudadanía está más empoderada, la ciudadanía quiere participar de una forma más horizontal. Quizás los tiempos han devenido en que esta figura presidencial que solíamos ver como de gran autoridad, si bien eso puede permanecer, hoy día la verdad es que la ciudadanía quiere participar de igual a igual con quienes están tomando las decisiones del poder. Y yo debo reconocer que me preocupa un poco que nosotros abramos esferas de participación que no sean funcionales a la democracia representativa. O sea, a mí me parece bien que abramos espacios, pero que esos espacios no mermen, creo yo, un atributo importante de nuestro sistema, que es la democracia representativa. Entonces les quería preguntar a los dos, brevemente, ¿qué instrumentos o qué mecanismos podemos abrir sin lesionar el sistema de la democracia representativa? Sebastián. Gracias, Natalia. Yo coincido con tu planteamiento. Yo creo que nosotros debemos avanzar hacia mecanismos de democracia directa que complementen la representación, no que la sustituyan. ¿Y por qué? Porque yo sigo creyendo que la representación es un elemento tremendamente importante para gobernar, puesto que lo que finalmente logra es en alguna medida filtrar, canalizar intereses. Y de esa forma los mecanismos, entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el maridaje entre ciudadanía y representante a través de legitimar la representación y no sustituir. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? A mí me parece que hay mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular de ley, que son mecanismos que complementan la representación. ¿Por qué? Porque ponen sobre la mesa un tema que el representante aborda. Es decir, no es un punto final, sino que es el inicio de un diálogo de los representantes. En cambio, hay otros mecanismos que sustituyen la representación, es decir, que dejan de lado al representante, como las revocatorias, tanto los referéndums de revocatoria de ley como de cargo. Y pienso que esos entonces debiéramos evitarlo. Y en cualquier caso, y cierro con esto, pienso que a nivel local nosotros debiéramos fortalecer mucho más los mecanismos de democracia directa, es decir, no los grandes plebiscitos nacionales que son tremendamente disruptivos y donde la posición binaria muchas veces no alcanza a comprender todos los grises, pero a nivel local, donde los efectos son mucho más acotados, pienso que deberíamos promover
mucho más también ese tipo de mecanismos. Sí, a ver, varias cosas. Hay uno que hay un diagnóstico muy claro de las democracias representativas de los últimos 30 años que están en una crisis. Es toda una discusión en Europa hace mucho tiempo. La filosofía política italiana se ha dado 1000 vueltas tratando de tratar de encontrar un nuevo punto. En un comienzo era esta idea de hacer contraria a la democracia representativa, a la democracia directa, reemplazarla por la democracia directa, pero me parece que el tema es lo complementario, complementar la democracia representativa. Y aquí me refiero a dos cuestiones. Uno, lo que venimos hablando de cómo esta representación se fortalece, por un lado, pero dos, esta idea de que estamos en crisis tiene que ver con una crisis de confianza, es decir, de descrédito de la política. No es por nada que el Congreso y el Ejecutivo, particularmente el Congreso, ocupa el último lugar en la tabla de adhesión ciudadana. Y ahí la pregunta es cómo diseñar un modelo que permita al sistema representativo nutrirse, oxigenarse por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se está produciendo es de desconexión o de elitización. Por lo tanto, la pregunta es cómo nosotros incorporamos las visiones de la ciudadanía en ese desarrollo de la política propiamente tal. Y ahí yo coincido con Sebastián en la iniciativa popular de ley, una iniciativa ciudadana de ley, un porcentaje ciudadano y ciudadana juntan firma y proponen al Congreso, y el Congreso se hace cargo de tramitar esto. Ahora bien, siempre hay que tener cuidado porque muchas veces pasa que el Congreso recibe y no tramita. Por lo tanto, habría que generar un incentivo que por lo menos se vea, independiente que la facultad de rechazar o aprobar o modificar desde el Congreso. Pero me parece que hay que evitar que quede ahí en la sala, en la oficina de parte, por decirlo así, bien, del Congreso. Cierro al tiro. El revocatorio de ley es un asunto bien interesante de estudiar en Uruguay. ¿Qué se produjo? Más que la ciudadanía revoque leyes, el Congreso fue inteligente y dijo, ¿saben qué? Acá lo que tengo que hacer es evitar que me revoque las leyes. Por lo tanto, incorporó la participación ciudadana durante el proceso de formación de la ley y por lo tanto se generan leyes o se crean leyes que van en confluencia con la ciudadanía. Y tres, me parece que el plebiscito de algunas cuestiones son relevantes. No el plebiscito que convoca al presidente cuando está débil, sino que, por ejemplo, las principales reformas constitucionales que se llevarán a cabo en el futuro deberían ser plebiscitadas. Y ahí cierro, estoy 100% de acuerdo con Sebastián en que el nivel local es un espacio privilegiado para la participación ciudadana por la cercanía entre autoridad local y ciudadanía. Perfecto. Le agradecemos enormemente a Tomás Jordán y a Sebastián Soto por haber participado en este seminario junto con Natalia González en el quinto encuentro de nuestro ciclo Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. Pero esto no es todo. Natalia y yo queremos invitarlos para el próximo miércoles 14 de abril a las 8:30 de la mañana, en que hablaremos de descentralización y los gobiernos locales en la Constitución. Contaremos con la participación de Bettina Horst, economista y directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Ignacio Irarrázaval, doctor en Política Social y director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Esteban Valenzuela, doctor en Historia, periodista y director de CREASUR de la Universidad de Concepción, quien además fue diputado entre 2002 y 2010. Natalia González, estoy seguro de que te represento para agradecer a Tomás Jordán y a Sebastián Soto por haber participado en este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Los dejamos invitados para el próximo miércoles 14 de abril a las 8:30 de la mañana con el tema Gobiernos locales en la Constitución. Exponen Bettina Horst, Ignacio Irarrázaval y Esteban Valenzuela. Siga la transmisión en pauta.cl.